iniciando y formando todos sus órganos, todas sus estructuras. Por lo tanto, es uno de los periodos más vulnerables que presenta el embrión para que cualquier agente nocivo, llámese alcohol, cigarrillos, radiaciones, bueno, lo que ustedes le quieran colocar, lo afecte o modifique de alguna manera el adecuado desarrollo. Las deficiencias vitamínicas, sobre todo el ácido fólico, el sulfato ferroso, que en las mujeres pues estas siempre cursan con un hematocrito mucho más bajo en virtud de sus periodos menstruales. De allí la importancia de hacer estos suplementos vitamínicos en este primer periodo. Por eso les decía yo que muchos de los países a todas las mujeres en edad fértil les ofertan o les dan un suplemento vitamínico precisamente para que, como casi que el 100% de los embarazos son accidentales, yo creo que muy pocos pueden darse el lujo de decir que son producto de un mutuo consentimiento. Entonces, la idea es que si llegan a quedar embarazadas, pues haya una buena cobertura nutricional. Bien, terminando la 8ª semana, a partir de la 8ª semana, ya eso, el embrión deja de llamarse embrión y se empieza a llamar feto. ¿Listo? A partir de la 8ª semana, como ustedes bien han dicho, ya eso es un ser con unas características mucho más humanas, mucho más humanoides, comparado con lo que teníamos, obviamente, antes de esas 8 semanas. Es decir, es después del 2.º mes de embarazo o de la 8ª semana, de la 9ª semana hacia allá, es lo que se denomina feto. Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto. Y realmente, desde el 3.er mes hasta el nacimiento, pues lo único que empieza a ocurrir es un crecimiento en el sentido longitudinal de ese feto. Ya realmente no hay un cambio adicional, no se agrega ningún órgano o no se elimina algún tipo de estructura. Ya lo que se tenía que formar, se formó, ya sea bien formadito o mal formadito. ¿Listo? Entonces, por eso este periodo, que de pronto nos va a tomar la otra semana también, hace referencia desde el 3.er mes hasta el nacimiento. Vamos a mencionar las características más importantes, más sobresalientes de este periodo de la gestación. Y sobre todo vamos a hacer unas pequeñas menciones sobre cómo es el desarrollo de la placenta, que ese es otro aspecto importante, la decidua basal y demás. Entonces vamos a mirar esa partecita. Bien, entonces desde el 3.er mes hasta el nacimiento es lo que nosotros denominamos desarrollo fetal. A partir de la 9ª semana, entonces ya ese ser se llama feto. Y ese es el nombre que empieza a tener hasta el momento del nacimiento. Como les mencionaba, en este periodo no hay un cambio diferente al hecho de que haya un gran crecimiento o un crecimiento en el eje longitudinal del feto y el proceso ya de maduración y perfeccionamiento de todos los tejidos y órganos que ya se habían formado hasta la 8ª semana. Dentro del proceso del crecimiento longitudinal se ha observado que los primeros meses, mes 3, 4, los 3 primeros meses después de ser feto o después de la 8ª semana, es donde se observa un crecimiento mucho más rápido comparado con los últimos 4 meses que tiene el desarrollo fetal. Y en cuanto al peso, el peso se observa que va a ser mucho más marcado su aumento en los 2 últimos meses de la gestación. ¿Y hasta qué fecha o hasta qué día es la gestación? La gestación en los humanos es de aproximadamente 266 días, es decir, aproximadamente unas 38 semanas. El cálculo
si nosotros lo hacemos desde la fecha de la última menstruación, permítanme aquí activar eso. Si el cálculo lo hacemos desde la fecha de la última menstruación, entonces debemos agregarle, obviamente, 2 semanas más. Estaríamos hablando entonces de 40 semanas, un promedio de 280 días. Entonces, esa es la manera. Lo que sucede es que resulta imposible saber la fecha de la fecundación. Eso es muy, a menos de que se estuviera haciendo un seguimiento sumamente preciso de el ciclo menstrual de la mujer para poder identificar con precisión el día de la fecundación. Eso es realmente poco probable. Entonces, como el día de la fecundación debe haber sido después de la ovulación, ¿listo? Porque no se puede dar fecundación sin haber ovulación. Entonces, por eso es más fácil agregarle 2 semanas más, ¿listo? A esa posible fecha de la fecundación para calcularlo, porque 2 semanas antes se debió dar la fecha de la última menstruación, es decir, el primer día. Y desde ya, muchachos, apréndanse esto que vamos o que estoy abordando, y es porque ustedes en su rural, en su internado, cuando roten por gineco, van a tener que hacer control prenatal, y lo primero que ustedes tienen que determinar es la edad gestacional o los días o los meses de embarazo que tiene la mujer que les está consultando. Entonces, como usted no le puede preguntar, hágame un favor y me dice cuándo fue el día de la fecundación. Imposible, nadie lo puede saber. Entonces, sí es más probable la fecha de la última menstruación, pero el primer día en que empezó la última menstruación, no el día en que se termina. Recordemos que nosotros contamos el ciclo menstrual a partir del primer día del sangrado. Entonces, la última vez que tuvo sangrado, ¿cuándo le empezó? A veces también tenemos inconveniente con eso. Y no se acuerdan. Bueno, entonces nos tocará por ecografía tratar de determinar la fecha, la edad gestacional, porque pues tampoco se sabe eso. Sobre todo en mujeres que tienen periodos muy irregulares, resulta imposible a veces con precisión. Entonces uno coloca fecha de la última menstruación dudosa. Hay mujeres que sí son bien juiciositas y sí llevan un control y dicen, sí, el último periodo me llegó o me empezó, el primer día del último periodo fue tal fecha. ¿Listo? Entonces, a partir de esa fecha, entonces, se calcularían 40 semanas. ¿Cómo se hace? Pues entonces está la regla de Nagel, que es la, digámoslo así, la fórmula que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y establece que al último día, o al cálculo consiste en sumarle 7 días a la fecha de la última menstruación, y a esa fecha le resta 3 meses, e inmediatamente le da la fecha probable de parto. Entonces, por ejemplo, acá tengo el ejemplo, si una mujer dice la fecha de mi última menstruación, es decir, el día en que empezó el último ciclo menstrual que tuve, fue el 15 de diciembre del 2014. Listo, entonces con esta fecha le sumamos 7 días, entonces nos dará 22 de diciembre, ¿listo? Pero no puede ser del 2014, sino ya sería del 2015, y le restamos 3 meses. A diciembre le restamos 3 meses, entonces nos quedaría en septiembre. Entonces nos quedará para el 22 de septiembre, obviamente, pues del año siguiente, en este caso, 2015. ¿Listo? ¿Queda claro esto de la fecha? Es una fórmula muy sencilla. Simplemente usted le suma 7 días al, ¿qué? A la fecha de la última menstruación y le resta 3 meses. ¿Ok? Y de esa manera usted tiene una fecha probable de parto. Hay otros que, por ejemplo, los laboratorios, cuando lo visitan a uno, pues regalan a uno una pequeña, ¿cómo llamarlo? Un disquito, un disco en papel o como en cartulina plastificada,
en el cual uno coloca la fecha de la última menstruación con una flechita e inmediatamente él le hace ese cálculo y le muestra en qué parte va a ser la posible fecha del último parto. Entonces, la regla en Nagel, ténganla muy presente, es muy útil. Entonces, para que puedan ustedes calcular la fecha de la última la fecha con base en la fecha de la última menstruación, la fecha probable de parto. Bien, pero se llama fecha probable, ¿no? Eso no es que si el 22, no, puede ser el 21, puede ser el 23 o puede ser incluso una semana antes o una semana después. Recordemos que el feto queda ya maduro después de la semana 36-37. Ya pueden nacer sin problema. Bien. Otra manera de poder, si no tenemos fecha de la última menstruación, entonces lo más importante o lo más sensible hasta el momento es la realización de una ecografía, principalmente en el primer trimestre, es decir, justo en los primeros 3 meses es fundamental realizar esa ecografía porque es mucho más sensible. Se ha encontrado que ya hacerla mucho después, pues no es que no sirva, ni más faltaba, claro que sirve, pero la precisión de la edad gestacional disminuye un poco. Acá tienen ustedes esta tabla o este cuadro en el cual nos relaciona más o menos cuánto es la longitud cefalocaudal, ¿listo? Es decir, esta que estamos viendo acá, entre el occipucio, el vértice y la zona inferior de la columna, la parte caudal. Y más o menos para unas semanas o una edad gestacional entre 9 y 12 semanas debe estar entre 5 y 8 centímetros esa longitud y por peso debe más o menos tener 10 a 45 gramos. Y así sucesivamente, como ustedes se pueden dar cuenta, pues la ecografía siempre nos va a dar un margen de error de 3 días, ¿no? Por edad gestacional, o por semana, perdón, 3 días, no, 3 semanas de edad gestacional comparado con la longitud cefalocaudal. Entonces, de allí la importancia de, en lo posible, tener la fecha de la última menstruación para poder determinar esta edad gestacional. El peso normal, pues aquí está en la población colombiana, está entre 2.500 y 3.500 gramos al nacer, ¿listo? Y una longitud cefalocaudal de entre 35 o 36 centímetros, aunque la longitud completa desde el talón hasta la cabeza debe estar por alrededor de los 52 centímetros. Entonces, esto es como una aproximación a las posibles dimensiones que pueda tener ese desarrollo fetal. El otro aspecto importante, y quiero llamar su atención en esta gráfica que tengo en la parte inferior derecha, es lo que tiene que ver con las transformaciones que se van dando en cuanto a las dimensiones del feto. Vemos que cuando termina su 8ª semana, veíamos pues que a pesar de que ya había una figura más humana, más humanoide por decirlo así, había una gran desproporción entre las dimensiones cefálicas o el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo y las extremidades. Vemos como acá en el 3er mes la cabeza casi que ocupa la mitad de la distancia cefalocaudal o de la longitud cefalocaudal. Otro aspecto importante que aquí nos lo muestra la figura es esta protrusión o eventración de asas intestinales dentro del cordón umbilical. ¿Quién recuerda cómo se llamaba esto? Que incluso puede Hernia ser, umbilical. sí, u onfalocele también, correcto. Aquí es donde hay que tener cuidado porque si no, veíamos que era una de las características que se podían dar si no había un adecuado cierre de la línea media. Entonces, tenemos las gastrosquisis, en donde toda la masa intestinal o todas las vísceras quedan por fuera. El ectopio de cardios o el corazón ectópico. Bien, entonces aquí vemos que todavía en el 3er mes hay algo de onfalocele, es decir, una protrusión de asas intestinales, ¿listo? Que se dan sobre el cordón umbilical, que es diferente a la gastrosquisis, en donde es que la línea media abdominal se cerró mal. Ya hacia el 5.º mes
como ustedes se pudieron o mencionamos en la lámina anterior, el crecimiento más vertiginoso está entre el tercer, cuarto y quinto mes en cuanto a la longitud. Después, como que el proceso de crecimiento a lo largo o en el sentido longitudinal, como que trata de disminuir un poco y ya vemos entonces que la cabeza empieza a disminuir su tamaño, su crecimiento es mucho más lento comparado con el del resto de estructuras del cuerpo y ya hacia el quinto mes ya está tomando una proporción más adecuada. Vemos que ya la cabeza ocupa la tercera parte de la longitud, el céfalo y talón. Y vemos que ya la protrusión, el onfalocele, ha desaparecido. Ya para el nacimiento debemos tener una adecuada proporción más o menos en donde la cabeza debe corresponder aproximadamente a una cuarta parte de la longitud cefálica talón o cefalotalón. ¿Listo? ¿Qué ocurre si todavía empezamos a observar al momento del nacimiento, cuando atendemos el parto y vemos que la cabeza es un poco más grande, por decirlo así, en comparación con el resto del cuerpo? Pues lo primero que se nos debe ocurrir es descartar algún tipo de hidrocefalia, es decir, alguna alteración que ha impedido que, o ha generado, mejor, que el cráneo, en vez de reducirse un poco, se mantenga mucho más grande comparado con el resto de partes del cuerpo. Entonces, ese es más o menos como el onfalocele típico del tercer mes, con esa gran cabeza ocupando la mitad del tamaño o de la longitud cefalocaudal, y luego esa reducción, por decirlo así, para tomar unas posiciones o unas dimensiones mucho más simétricas al momento de nacer. Bien, entonces aquí tenemos estas características bien importantes. Vemos que la cara toma un aspecto mucho más humano, ya lo hemos visto, ya los ojos dejan de estar tan separados y se ubican más en la porción anterior de la cara, y de igual manera los oídos se ubican más lateralmente. Las extremidades empiezan a desarrollarse a una velocidad mucho más grande o mucho más marcada, perdón, y alcanzan ya, como ustedes se pudieron dar cuenta en la lámina, una longitud un poco más proporcional, porque antes teníamos unas estructuras o unas extremidades sumamente cortas comparado con la cabeza y con el tronco. De igual manera, en el tercer mes se empiezan a identificar los centros de osificación primarios, principalmente en los huesos largos. También se pueden encontrar centros de osificación primarios a nivel de los huesos del cráneo, pero principalmente son fácilmente identificables en los huesos largos estos centros de osificación, que es como su nombre lo dice, a partir de los cuales pues el hueso va a empezar a crecer en un eje longitudinal. Perdón. Se desarrollan los genitales externos, ya lo habíamos mencionado cuando empezamos la asignatura. Ya en el tercer mes se ha definido si va a ser un embrión con características genotípicas y fenotípicas masculinas o femeninas. Aquí ya pues con una buena ecografía o con una ecografía en 3D se pueden identificar los genitales externos, que incluso aquí ustedes se pueden dar cuenta, es fácilmente identificable si que este es un embrión, un feto, perdón, de género masculino. Entonces, o si hay ausencia del escroto y demás, pues de género femenino. Y lo que les mencionaba, el onfalocele, una pequeña herniación de asas intestinales hacia el cordón umbilical. Entonces, esas son las características propias cuando arranca ese periodo de desarrollo fetal, el tercer mes. Bien. Aquí podemos ver entonces lo mismo, un feto de 11 semanas, en donde se observa claramente el onfalocele, la herniación de asas intestinales hacia el cordón umbilical. Vemos que la cabeza sigue ocupando un gran volumen, más de la cuarta, casi la tercera parte, ¿ok? Y los dedos de las manos y los pies ya quedan completamente separaditos. Y aquí se puede observar, como ustedes se pueden dar cuenta, el género de este personaje. Entonces fácilmente, a veces no es fácil,
dependiendo de la ubicación que tenga el feto dentro del útero, pues a veces con el traductor no se logra identificar, pero casi siempre sí se puede identificar el género porque ya los genitales externos están completamente definidos. Bien. Eh, Adicionalmente se pueden encontrar, ustedes ven ya aquí, por ejemplo, la oreja ubicada en su parte ya más lateral, vemos unas extremidades ya completamente formadas, vemos centros de osificación claramente aquí en el húmero, aquí en el fémur, perfectamente la articulación del codo, la articulación de la rodilla, la articulación del talón, incluso vemos que la piel, pues en virtud de su delgadez o de lo delgada que es, permite incluso observar vasos sanguíneos, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Aquí vemos toda la irrigación de la parte externa del cráneo y aquí de miembros superiores y de miembros inferiores. Al parecer, ya hacia la segunda o la semana 12 mejor, del desarrollo intraembrionario, se pueden empezar a percibir algunos movimientos por parte del feto, ya el sistema nervioso empieza a generar algún tipo de contracciones o de activaciones musculares inicialmente muy rudimentarias, pero a veces no son tan percibidos por la mamá. Y esto es en virtud de que el tamaño a las 12 semanas, pues el feto está todavía contenido dentro de una gran cantidad de líquido amniótico, entonces difícilmente pueden ser percibidos por la madre. Bien. Entre el cuarto y el quinto mes, como les decía, ya el feto se elonga y hacia la mitad del embarazo, más o menos tiene una longitud de unos 15 centímetros y un peso aproximado de 500 gramos. Ya en este mes, en el cuarto o quinto mes principalmente, ya la madre puede percibir los movimientos fetales. Entonces ya a partir de ahí incluso es uno de los indicadores a veces para que algunas mujeres consideren o conciban todavía la posibilidad de que están embarazadas, si es que antes no lo habían sospechado. Entonces aquí vemos más o menos que ya en el quinto mes el cordón umbilical está completamente formado. Esta es lo que vamos a ver más adelante, los cotiledones placentarios. Esta es la cara materna de esa placenta. Y el amnios, que es la cara fetal. ¿Listo? Y aquí algunas características fundamentales que se han encontrado a lo largo de la evolución. Por ejemplo, las papilas gustativas aparecen hacia la semana 7, como ya ustedes saben, antes de la octava semana, pues todo ya se ha formado, se debe haber formado. Pero, por ejemplo, el reflejo de deglución empieza hacia la semana 10. El feto empieza a deglutir meconio, perdón, meconio no, el líquido amniótico. Meconio es un líquido amniótico con deposición, que eso es patológico ya en el proceso de nacimiento, cuando hay sufrimiento fetal. Empieza a deglutir líquido amniótico. ¿Listo? Otro hallazgo importante que se ha logrado identificar es que hacia la semana 14 a 16 empiezan a aparecer unos pequeños movimientos respiratorios dentro del feto. Obviamente, pues el líquido amniótico será el que invada esas vías aéreas y no es que exista un intercambio gaseoso propiamente dicho, porque como vamos a ver, el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes lo hace el feto a través de la placenta. Hacia la semana 24 se han empezado a observar movimientos de succión, incluso el bebé trata de llevarse el dedo a la boca, a veces los encuentra uno como con el dedito cercano a la boca, como si tuviera la intención de succionar. Entre la semana 24 a 26 ya puede percibir algunos sonidos. Aquí es donde es fundamental empezar la estimulación temprana de los niños. Pues hay muchas teorías, el famoso efecto Mozart, en fin, eso es pues algo que parece que sí funciona, parece que no. Entonces, alguna vez algún profesor decía que si eso también podía aplicarse o podía conseguirse con el efecto Jorge Oñate.
es decir, poniéndole vallenato, poniéndole cumbia o poniéndole salsa, pues obviamente, pues simplemente el colocarle sonido es fundamental. Entonces, independiente de que si es algún tipo de música en particular, eso sí, no le pongan reggaetón, me disculpan los que adoran esa música, pero mentiras, es por molestar. Pero sí colocarle música o hablarle, esto es fundamental que se le hable al bebé en esta época, tanto el papá como la mamá, porque él, aunque uno no crea, ya empieza a percibir sonidos y estos sonidos obviamente se empiezan a guardar en el sistema nervioso central y es mucho más fácil que los pueda reconocer en el momento de nacimiento. Hacia la semana 28, ahí en el texto de ustedes dice que 82, yo me puse a hacer cuentas, Dios mío, a la semana 82 ya están estudiando medicina. En la semana 28 ya los ojos son sensibles a la luz, entonces también hay estrategias de colocarle una linternita, ¿listo? Sobre el vientre de la mamá, sobre la pared abdominal de la mamá, en diferentes partecitas para que él vaya a ir haciendo ese seguimiento de la luz. Entonces son simplemente eventos que es bueno, pues cuando ustedes tengan sus hijos o les informen a sus pacientes sobre todo esto, ¿no? Percepción del sonido, hablarle cosas. Recordemos que hay una gran relación, pues no es el objetivo propiamente de la asignatura, porque aquí solamente nos limitamos por el tiempo a revisar la parte embriológica, biológica, pero la parte psicoafectiva con los bebés sí es muy importante, ¿no? Independiente de las condiciones o las situaciones que esté afrontando la madre, si es que está sola, o la pareja, si es que están los dos, ya sean de tipo económico, de tipo personal, tratar de que al niño se le envíen mensajes o se le manifieste que es deseado, aunque uno no crea que eso funcione, sí efectivamente hay una gran diferencia entre el comportamiento de un chiquillo cuando se le habla, cuando los papás le manifiestan que lo quieren, que pues a pesar si fue producto de un accidente o no, de todas maneras asumen esa bendición como es el tener un hijo. Entonces simple y llanamente es hablarle, si yo tengo mis problemas, mi hijo no tiene por qué asumirlos, entonces hablarles, decirles cosas muy bonitas de acuerdo a su manera de expresar sentimientos, porque eso va a ser fundamental para el adecuado desarrollo del niño. Conocen muy bien el famoso plan canguro, que es originario aquí en Colombia y que se usa a nivel mundial, y es que los niños prematuros cuando son cangureados, digámoslo así, o son recibidos por la madre, el solo hecho de sentir el contacto de la madre, el calor de la madre, las caricias de la madre, por estar en una UCI, solamente la mamá lo saca del cubículo, se lo pone ahí en su pecho, pues no le puede dar de comer porque a veces no tienen desarrollados estos reflejos ya adecuadamente. Pero el que solo le hable, el que solo le escuche, el que solo le dé besitos, el que solo lo acaricie, eso garantiza que el niño salga de manera mágica, porque no es otra la expresión, no es otra la explicación. No hay un sustento eh, técnico, científico que pueda explicar qué es lo que ocurre allí. Pero efectivamente, comparado con niños que de pronto son dejados por ahí y no tienen la mamá, o la mamá muere durante el parto porque fueron prematuros y no hay quien les haga ese proceso de acompañamiento en esa adaptación a la vida extrauterina, y estos niños se complican más, a veces fallecen, no logran superar esta etapa y la única elemento distinto, la única variable es que este sí tuvo a su mamá, e incluso no necesariamente tiene que ser la mamá, también se puede dar con otra persona, es decir, no necesariamente tiene que ser la mamá biológica, que el niño se sienta deseado. Bueno, cierro ahí el paréntesis de ese comentario. Listo. Entonces ya hacia el quinto mes y más o menos dependiendo del número de evolución de semanas, pues ahí vamos a ver algún tipo de características propias de ese feto. Bien. En cuanto al noveno mes, pues ya ahí sigue avanzando, obviamente. Al noveno mes ya el feto está recubierto por la vernix caseosa, así se denomina. Ojo, no vayamos a confundir la vernix caseosa con
el lanugo. No sé si alguno sepa, si sabe la diferencia entre la vernix caseosa, que aquí está escrito, es una sustancia blanquecina, como un cebito, así es, que es lo que lo protege durante su vida intrauterina, que es producto de la secreción de las glándulas sebáceas. ¿Listo? El lanugo es el pelito delgadito. A veces, obviamente, pues, claro que hay los dos, el lanugo y la vernix caseosa, pero a veces se encuentra uno que dice que la vernix caseosa es lo mismo que el lanugo. No, 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 señor, no es correcto. Qué pena, La vernix profesor. gaseosa es el cebito, salen como blancos, como si les hubieran echado una crema a los niños. Eso es producto de la secreción de glándulas sebáceas, obviamente de él, que buscan precisamente protegerlo de ese contacto permanente con el líquido amniótico. Ya va a tener un peso entre 2.500 y 3.500 gramos. Cualquier peso por debajo de 2.500 gramos se considera un peso o un feto de bajo peso al nacer. Hay que mirar, empezar a descartar qué fue lo que pasó. Y si está por encima de 3.500 gramos ya se considera un peso de un bebé o un feto de peso grande. ¿Listo? Por encima de 4.000 gramos en nuestro medio, estamos hablando de Colombia, que somos chiquitos ¿no? y delgaditos, por encima de 4.000 ya se considera que puede ser un peso, un feto macrosómico y hay que descartar algún tipo de patologías que puedan estar justificando ese peso exagerado de ese bebé. Obviamente estas dimensiones, la longitud cefalocaudal debe estar más o menos en 35 centímetros y la longitud cefalotalón o vértice talón debe estar en aproximadamente 52 centímetros. Ya ustedes entenderán que pues en estas dimensiones, en una mujer común y corriente, pues puede llevarse a cabo un parto vaginal, un parto normal, que es lo que usualmente debe llevarse a cabo. Es el más aconsejable. ¿Qué le pasó? Es el más aconsejable, es el menos traumático, pues hoy día hay una alta prevalencia de cesáreas más por gusto, por comodidad, pero en la medida de lo posible, pues lo adecuado es tener el bebé por vía vaginal. Para eso es lo importante hacer el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo gestacional para poder identificar hasta qué punto tenemos un feto que de pronto no va a poder ser, eh, eh, digámoslo así, dado al uso. Me disculpan el término, aunque no es que sea una palabra vulgar, pero para algunas personas o algunas mujeres les puede sonar un poco incómodo. No puede ser parido, es una palabra muy castiza, el verbo el parir, por eso se llama parto. Entonces, estos bebés no se pueden parir de manera vaginal, entonces ahí sí estaría indicada una cesárea para evitar el sufrimiento, pues tanto de la madre como del bebé. Todas las características sexuales externas ya deben estar establecidas, así como si es de género masculino, los testículos deben estar descendidos. Jóvenes, desde ya, ustedes tienen que palpar esos testículos e identificar que estén los testículos descendidos. A veces pasa uno, ronda, están los testículos descendidos. ¡Ah! Se me olvidó. Por favor, revise. Porque si no están descendidos, hay que mirar qué es lo que pasa. Si es que están en el canal inguinal o si es que todavía están en la pared abdominal o en la cavidad abdominal. Es decir, hay que identificar por qué están ahí. ¿Listo? O por qué no están ahí mejor. Bien. Entonces, esas son más o menos las características importantes. ¿Qué correlaciones clínicas podemos identificar en el proceso de desarrollo fetal? Pues básicamente el inadecuado desarrollo en cuanto a la talla y al peso. Y este inadecuado desarrollo en cuanto a la talla y al peso va para ambos, tanto para cuando está muy bajito de peso o muy pequeño en cuanto a su estatura, como cuando están muy grandes. No quitémonos y hagámosles entender a nuestros pacientes, porque eso es otra cosa, que los niños gordos no es que sean sanos. Por el contrario, el niño gordo hay que descartar que no esté enfermo.
Entonces se nos ha metido en la idea, en el imaginario colectivo, de que es que una persona cuando está gorda y cuando está, ¿no? Entonces está gordo, colorado, está repuesto, tiene que comer. No, por el contrario, el sobrepeso, la obesidad son signos precisamente de malnutrición. Entonces hay que mirar o que el niño está muy bajo de peso o que está muy alto por encima del valor normal del peso. Ya dijimos que decimos que un peso bajo al nacer es aquel que tiene un peso por debajo de los 2.500 gramos. Y en este caso hay que descartar dos cosas. La más importante es que se haya presentado un retardo en el crecimiento intrauterino. Aunque, ojo, un retardo en el crecimiento intrauterino debió haberse diagnosticado durante el embarazo. Pero lamentablemente nuestras madres no se hacen controles prenatales. Cuando llegan ya con el niño con un pie afuera al servicio de urgencias y uno control prenatal, ninguno, son señoras por allá del campo, son señoras de pronto que no le ponen mucho cuidado a eso. Entonces ya nos toca atender el parto y luego sí mirar a ver qué fue lo que se obtuvo de ese parto. Pero en condiciones normales, la idea es que con el control ecográfico que se hace por ginecobstetricia, se pueda ir identificando si ese feto se está desarrollando según las distancias y según el peso a medida que va avanzando en su embarazo. Porque de lo contrario, pues se pueden tomar medidas, se pueden identificar, bueno, este niño, ¿por qué no está desarrollándose de manera adecuada? Porque si no se está desarrollando de manera adecuada, lo incluimos en una condición que se denomina retardo o retraso del crecimiento intrauterino. Así se denomina, RCIU. Entonces es un retraso, ¿no? O un retardo en el crecimiento intrauterino. ¿Y qué significa eso? Pues que son neonatos que no alcanzan su crecimiento intrauterino óptimo. ¿Y cuál es la razón? Pues aquí están y les he traído esta tablita que casi siempre son por patologías, ya sea o propias de la madre o propias del feto o propias de la placenta, propias de las membranas ovulares. Revisemos alguna, por ejemplo. Ah, el otro aspecto es que puede ser el hijo de una pareja que son de talla pequeña. Esto es lo otro. No necesariamente es un retardo del crecimiento intrauterino. Cuando uno va y mira, pues una mujer bajita, pequeñita, delgadita, pues obviamente pues va a dar a luz fetos pequeños o recién nacidos pequeños. Yo no puedo pedirle lo contrario. Y si el papá es aún más bajito que la señora, pues con mayor razón. Entonces aquí están relacionadas causas maternas, causas fetales y causas ovulares propias de la placenta y el cordón umbilical. Por ejemplo, dentro de las causas maternas está la constitución materna con peso por debajo de 50 kilos o talla por debajo de 150 centímetros. Pues obviamente son mujeres muy pequeñas, muy bajitas, producto de su raza, de sus antecedentes genéticos. Entonces, en este caso, simplemente lo que vamos es a observar pues que el feto también, por su carga genética, va a ser un feto que no va a poderse, digámoslo así, encuadrar en los valores o en las tallas que se tienen establecidas para el promedio. La desnutrición severa previa o escasa ganancia de peso, sobre todo cuando la mujer no tiene las capacidades para poder tener una dieta adecuada. Entonces, recuerden que a medida que se va avanzando en el embarazo, pues obviamente el crecimiento del feto, el crecimiento del líquido amniótico, el crecimiento de la placenta y del útero, tiene que ir de la mano con una ganancia de peso de la mamá. Y si no se observa ese tipo de ganancia de peso, porque cada vez que llega la embarazadita al control, hay que pesarla, hay que medirle la altura uterina, hay que auscultarle la frecuencia cardíaca fetal, hay que preguntarle por pérdida de líquidos por vía vaginal. En fin, hay que hacerle todo el interrogatorio. Entonces, si vemos que no hay una ganancia de peso adecuada, entonces podemos sospechar que no sea que el feto no se está desarrollando de manera adecuada. También si la mamá presenta enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes gestacional, sobre todo la diabetes gestacional es más prevalente o más causa de fetos o de recién nacidos con un valor de peso por encima de los 4.000 gramos. Enfermedades vasculares,
mesenquimopatías, cardiopatías, en fin, alguna insuficiencia respiratoria, qué sé yo, mujeres que abusan del tabaco, el alcohol, de la cocaína. Esto es fundamental. Es triste ver uno cómo nacen niños adictos a este tipo de sustancias. Aparte, si es que no mueren en el parto o durante el embarazo, es la primera causa de abortos, y no son espontáneos porque es por el producto de sustancias. Cuando llegan a nacer son adictos al alcohol o a la cocaína. Eso es terrible, esa cuestión. Factores ambientales, un nivel socioeconómico bajo, y por alguna razón la mujer entonces no tenga la posibilidad de los nutrientes adecuados. Anomalías uterinas, úteros bicornes, por ejemplo, eso lo van a ver ustedes en gineco, que impiden el adecuado desarrollo del bebé. Infecciones durante el embarazo, la toxoplasmoides, el toxoplasma, la rubeola, en fin, varicelas, cualquiera de las enfermedades que de alguna u otra manera, casi siempre de tipo viral, que pueden atravesar la membrana feto-placentaria e invadir el bebé. De causas fetales tenemos los embarazos múltiples. Se supone que la raza humana es una raza de reproducción única, por lo tanto los gemelos, los trillizos, los quintillizos y demás, pues son embarazos anormales, son embarazos de alto riesgo. La presencia de malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, cualquiera de las trisomías, la trisomía 21, la trisomía 13, la 18, que incluso son causales de muertes fetales. O un embarazo prolongado. Por eso la importancia de saber muy bien la fecha de la última menstruación para poder identificar más o menos la edad gestacional. Y de causas ovulares, ya son de tipo placentario o de tipo del cordón umbilical, en la cual, por ejemplo, hay una insuficiencia placentaria o hay un desprendimiento de la placenta o hay placentas previas. Recordemos, las placentas previas ya las habíamos mencionado, es cuando se ubican muy cercanos al orificio cervical interno. Cuando hay un acretismo placentario, es decir, cuando la placenta se ingresa, se adosa sobre el endometrio, entonces impide, todas estas causas placentarias van a impedir un adecuado intercambio de nutrientes y de oxígeno entre la madre y el bebé, trayendo entonces como consecuencia una disminución en el desarrollo fetal. O también podemos encontrar patologías del cordón umbilical, es decir, una arteria umbilical única, una inserción velamentosa del cordón, una torsión del cordón. De pronto a veces se empiezan, sobre todo ya en los últimos meses, a presentar sufrimiento fetal porque el cordón queda comprimido contra la pared abdominal por el codo o por la rodilla o por la espalda del bebé. Entonces empieza y disminuye el flujo sanguíneo entre la placenta y el bebé. Bueno, creo que por ahora dejemos ahí, por hoy dejemos ahí para continuar la otra semana, ya son las 57. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Creo que alguien... ¿Listos? ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan con respecto a lo que hemos revisado? Este periodo es muy, los cambios realmente embriológicos no es que sean tan marcados, porque como ustedes pueden dar cuenta, lo único que estamos es creciendo, el bebé ya tiene todo formado. Vamos a revisar entonces la próxima semana lo que tiene que ver con la placenta y las membranas ovulares. ¿Listos? Listo, sí, señor. Listo, profe. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde, un resto de día muy feliz y un feliz fin de semana. Aprovechen el fin de semana. Igualmente. Que descansen. Hasta luego, pues. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.